Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un vídeo más de nuestro curso intermedio de Siemens NX en el que podrás aprender a manejar esta herramienta. En este vídeo vamos a ver cómo se diseña un volante metálico. Para diseñar este volante metálico lo vamos a hacer en 3 pasos. Empezaremos dibujando esta parte que estoy señalando, que será la base del volante. Continuaremos dibujando estos 3 soportes, 1, 2 y 3, y finalmente vamos a dibujar el volante, que será este círculo de aquí. Para dibujarlo voy a aplicar la función barrido, entre otras ellas. Si quieres ver cómo lo voy a diseñar, quédate a ver este vídeo porque te lo voy a explicar paso a paso. Comentado todo esto, ahora sí vamos a empezar a diseñar este volante metálico. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar marcando el centro como estoy señalando yo y después tiraremos una línea horizontal. Esa línea horizontal tendrá una longitud de 40. 80 entre 2, 40. Continuaremos tirando una línea a 75 grados. Y después continuaremos dibujando una línea vertical de 160. Y desde aquí hasta aquí haremos una línea de 44, ya que el radio es de 44. Que cortará con esta línea a una inclinación de 75. Y por último marcaremos los 3 radios, 1, 2 y 3, con un radio de todos ellos de 5. Vamos a ir paso a paso para hacer este ejercicio. Quería comentar que en el último vídeo de este curso intermedio de Siemens NX, abajo en la descripción habrá un link que te llevará a mi blog y podrás descargarte un PDF con todos los planos de las piezas que vamos a ir diseñando. Estamos aquí, pinchamos en croquis y seleccionamos plano y Z, ¿vale? Clip y aceptamos. Pinchamos en línea, pinchamos ahí y dibujamos una horizontal y ahora la vamos a acotar. Primer clic, hemos dicho que 40. Entro un poco la cota, pincho en línea, pincho ahí y tiro una línea, por ejemplo, hasta ahí. Y ahora la voy a acotar. Pincho en línea, pincho ahí y dibujo una línea. Por ejemplo, hasta ahí. Vengo aquí, cota angular, pincho ahí y ahí. Y estos grados eran 75. 75, enter y cierro. Pincho en línea, pincho ahí y dibujo una vertical. Hemos dicho que la vertical tenía que tener 160. Pongo 160. Enter y el ángulo lo dejo tal cual. Así lo tengo que recortar. Pincho ahí y dibujo una horizontal. Y la longitud será de 44. 44, enter y enter. El ángulo lo dejo como está. Y dibujo un trozo de línea, por ejemplo, hasta ahí. Pincho ahí y dibujo una línea así. Y ahora voy a acotar esta línea a esta. Para ello vengo aquí, pincho ahí y pincho ahí. Y los grados serán 75. Pongo enter y enter. Cierro. Aquí me faltaría alargar esta línea un poco hasta que corte aquí. Para ello vengo aquí y extensión rápida. Pincho ahí, ¿ves? Ya me la ha alargado. Ahora tengo que dibujar el radio de 5. Aquí, aquí y aquí. Para ello vengo aquí y pincho en filete. Me acerco ahí, toco esa línea y esa, y ya me sale el radio. 3,5, no, le pongo 5 y enter. Pongo ahí y me dibuja un radio. Le pongo 5 y enter. Y lo mismo aquí. Toco ahí y 5 y enter. Cierro esto y esta línea, botón derecho y
eliminar. Y ahora por aquí, botón derecho y eliminar. Y esto es lo mismo. Botón derecho y eliminar. Una vez aquí, cuando tenga todo así, pincho aquí, finalizar el croquis. Alejo un poco. Ahora lo que voy a hacer es darle revolución a esto, a este croquis. Para ello, ya sabes, puedes venir aquí y pinchar en revolución o directamente desde aquí, botón derecho y revolución. Y vamos a rellenar este menú. Primer paso, ya me ha seleccionado todo el croquis, porque ya se me ha puesto un tic verde. Especificar el vector, ponemos ahí, y especificar el punto, ponemos ahí. ¿Y ves? Ya me ha dibujado este primer paso, que es esta base. Una vez hecho esto, aceptar. Pincho aquí para centrarla. Ahora voy a dibujar un cuadrado de 30 por 30 y lo voy a extruir para dejarlo así, ¿vale? Va a ser pasante. De este lado a este lado. Para ello vengo aquí, pincho en croquis. Selecciono, por ejemplo, esta cara y acepto. Vengo aquí a línea. Tiene que ser en el centro, ¿vale? O puedo venir aquí, en el rectángulo. Y dibujar un rectángulo. Y ahora lo voy a acotar. Hemos dicho que 30 por 30. Doble clic y le ponemos 30. Y aquí lo mismo. Doble clic encima de la cota. 30. Y cierro. Y esta cota sería de 15. Que está centrado en la mitad. 15, enter. Y cierro. Y aquí igual. ¿Ves esta cota? No hace falta venir aquí a pinchar en cota y acotarla porque ya está aquí. Doble clic y le pongo 15. Cierro. Ya me queda este cuadrado centrado. Una vez hecho esto, finalizar pinchando aquí. Y ahora lo voy a extruir. Para ello, vengo aquí, os recuerda, botón derecho y extruir. No es en esta dirección, sino en esta otra. ¿Ves? Cuando te salga por defecto así, pinchas y bajas. Y aquí le vamos a poner sustraer. Este cuerpo ya me lo ha seleccionado y aceptar. Y ya me ha hecho la extrusión de este cuadrado. Pincho aquí para centrar. Ahora voy a continuar dibujando estos tres soportes. 1, 2 y 3. Mejor se ve aquí. 1, 2 y 3. Para ello, centro un poco el dibujo. Lo que voy a hacer va a ser marcar este punto a 15 de anchura y una altura de 75 y este otro a 120 de altura y desde aquí hasta el centro, este es el eje central, de 150. Y luego haré esta línea de radio 50, radio 450 y otro radio de 50, que tendrá esta forma. ¿Vale? Vamos a ello. Venimos aquí y pinchamos en plano de datum. ¿Y ves? Si no te sale este plano como a mí, vienes aquí y seleccionas plano IC ZC. Una vez hecho esto, te sale esto, este plano, tienes que pinchar y arrastrar para hacerlo un poco más grande, ¿vale? Pincho y arrastro. Bueno, a ver, pincho y arrastro, pincho y arrastro. Una vez así, acepto. Vengo aquí, pincho en croquis y selecciono este plano y aceptar. Ahora voy a dibujar los dos puntos primero. Pincho punto y por ejemplo lo pongo aquí y aquí y ahora los voy a acotar.
Le doy a escape. Recuerda que esta cota, la primera día será 15. 15 y enter y cierro. Y esta otra, doble clic, era 75. 75 y enter y cierro. Y ahora voy con este otro punto. Este punto de aquí, doble clic, la cota era 150. Enter y cierro. Y esta otra, doble clic, era 120. 120, enter y cierro. Y me quedo así. Ahora vengo aquí, pincho en línea. Voy a dibujar dos horizontales. Empiezo aquí y de longitud pongo 30. Y el ángulo 0. Vengo aquí y lo mismo. Pincho en línea y dibujo otra horizontal. Longitud 30 y el ángulo que me sale 180. Enter y enter. Y le doy a escape. Y ahora pincho aquí en arco. Pincho en el centro. ¿Ves que me marca? El centro de la línea. Pincho ahí. Pincho, por ejemplo, aquí. Y termino en el centro. Ahí. Cierro esto. Y voy a acotar este radio, ¿vale? Pincho y arrastro. Doble clic y le pongo la cota. 450. Enter. Y cierro. Y aquí había dos radios, uno aquí y otro aquí, de 50. Para ello, pincho aquí, en filete. Toco esa línea y este arco, y ves que me marca radio 84,2, no, le pongo 50. Y enter. Ya me dibuja esta forma. Y aquí lo mismo. Repito lo mismo. Pincho ahí y en esta línea. Y este radio, es que me marca 19,9. Le pongo 50. Enter y enter. Una vez hecho esto, cierro esto, a ver si hay alguna línea. No. Vale. Pincho aquí, finalizar el croquis. Centro la pieza. Una vez que hemos hecho esta línea, siguiente paso será dibujar esta forma de aquí, que estoy señalando con el ratón. Tenemos ya esta altura, que es 120, que es este punto. Dibujaremos una línea en el centro que tendrá una altura de 15. Será vertical y otra horizontal de 19, marcando el centro. En ambos extremos dibujaremos de radio 3 aquí y aquí, y de radio 2 aquí abajo y aquí arriba, y cortarán en las tangentes de las circunferencias. Voy a ir despacio para que veas cómo se realiza este dibujo. Vamos a ocultar este plano. Para ello nos posicionamos encima, botón derecho y ocultar. Venimos aquí y pinchamos aquí. Crear un sistema de coordenadas de datum. Pinchamos, en vez de aquí, pincho aquí, ¿vale? En ese punto, porque lo quiero crear en este punto. Y acepto. Vengo aquí a croquis y selecciono este plano, ¿vale? Plano X, Z. Porque quiero dibujar aquí, que esté de frente a la pieza, en esta dirección. Una vez así, acepto. ¿Y ves? Ya me lo marca aquí que está de frente. Lo posiciono y voy a dibujar. Nos encontramos aquí. Pincho en línea. Marco en el centro, me acerco un poco y dibujo una horizontal de 9,5. El ángulo 0. Y pincho ahí y dibujo otra horizontal. 9,5 y el ángulo 180. Y le das escape. Recuerda que esta línea, la longitud era 19. Y ahora me faltaría la vertical. Pincho en línea, pincho ahí en el centro y dibujo una vertical
7,5 y el ángulo lo dejo como está. Y le faltaría este trozo, 7,5, enter y el ángulo lo dejo como está. Y le doy a escape. Esta de 15 y estará de 19. Pincho aquí en círculo y en el final dibujo un círculo de radio 3, diámetro 6. Pongo 6 y enter. Y lo mismo aquí. Pincho en círculo y aquí, a ver, pincho el círculo y el radio era 2, diámetro 4. Pongo 4, enter y lo mismo aquí, en el final. Ahí, ¿vale? Y le doy a escape. Y ahora vamos a practicar las tangencias. Cierro esto, pincho en línea. Pincho ahí y ahí. Pincho en línea. ¿Ves? Pincho ahí y ahí. Ya marca que es tangente. Y vuelvo a hacerlo. Pincho ahí y ahí. Y le doy a escape. Pincho en línea. Y lo mismo. Pincho ahí y me acerco y ya me marca la tangente. Y le doy a escape. Ahora me tocaría recortar. Pincho aquí en recorte rápido. Recorto este trozo, este otro, este y este. Y estas líneas las puedo eliminar. Botón derecho y eliminar. O las seleccionas y le das a suprimir. A suprimir. Una vez haz todo esto así, pincho aquí en finalizar el croquis. Ahora voy a aplicar la función barrido, ¿vale? Para hacer el barrido de este croquis a lo largo de esta figura, bueno, esta línea que acabamos de dibujar anteriormente, que es el croquis 6. Para ello vengo aquí a superficie y barrido. Y primer paso, seleccionamos la curva. Seleccionamos este contorno, ¿vale? Que es el croquis 8. Lo pongo aquí. Y seleccionar la segunda curva, seleccionamos esta. Lo paso aquí. Y ves, ya me ha dibujado este contorno a lo largo de esta línea. Una vez hecho esto, acepto. Y centro la pieza pinchando ahí. Como tengo dibujado ya una, ¿qué voy a hacer ahora? Dibujar las otras dos que me faltan. Pero con la figura patrón, porque ya he dibujado una. Tengo dibujado una, es esta. Ahora me faltaría esta otra y esta otra. Está a un ángulo de 30. Bueno, 30 respecto a esta horizontal. Entre ellas son 120. 120, 120 y 120, 360. Ahora voy a aplicar la figura patrón para hacer las dos que me quedan. Para ello vengo aquí, figura patrón. Y se despliega este menú. Primer paso, seleccionamos esta figura. Y aquí, en vez de lineal, lo vamos a cambiar a circular. Especificar el vector, seleccionamos este, el eje Z, y especificar el punto. Pinchamos ahí. Recuento de 3, porque queremos 3 puntos, 1, 2 y 3, y el ángulo de cabeceo 120. ¿Vale? 360 entre 3, 120. Y acepto. Y ves, ya me ha dibujado los otros dos que faltaban, partiendo de 1. Y ahora voy a dibujar el volante. Esta circunferencia. Para ello, acerco un poco. Voy a dibujar una circunferencia de radio 15
y a 10 desde el centro dibujaré un rayo aquí de 5 y aquí. Y luego le daré forma y se convertirá en esto de aquí. Estábamos aquí, pinchamos en croquis y seleccionamos este plano, plano y Z. Un clip y aceptamos. Me acerco un poco, pincho en círculo, pincho ahí y dibujo un diámetro de 30. Rayo 15, diámetro de 30. 30 y enter. Y le da escape. Esta cota la posiciono así. Pincho en línea. Pincho ahí. Tiro una vertical. Y esta cota, doble clic y le pongo 10. Esta es la que va a cortar. Pincho en línea. Pincho ahí. Y tiro una vertical. Y aquí, aquí, y aquí, aquí. Eran de rayo 5. Cierro esto. Pincho el filete. Toco ahí, ahí. Pongo 5 y enter. Y lo mismo aquí. Aquí y aquí. 5 y enter. Cierro. Y voy a recortar este trozo. Para ello, pincho aquí. Recorta rápido. Corto esto. Esto lo selecciono y suprimir. Botón derecho y eliminar. Una vez así, finalizo el croquis. Y ahora voy a aplicar la revolución a este croquis. Para ello, puedo venir aquí, botón derecho, y revolución, os recuerda, aquí. Venir aquí y revolución. Botón derecho y revolución. Y ya me selecciona este croquis. Especificar el vector. Ponemos este. El eje Z. Y el punto. El punto es este. El centro. ¿Y ves? Ya me lo ha dibujado. Una vez así, acepto. Y ya habríamos dibujado este volante con esta forma. Y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Vamos a dibujar este rayo de 4 y este otro en las esquinas del volante, ¿vale? Aquí, 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 aquí y aquí, aquí. Nos encontramos aquí, pincho en unir y selecciono este cuerpo y este otro. Y acepto. Unir este cuerpo con este otro y acepto. Y lo mismo aquí. Pincho en unir este cuerpo con este otro y acepto. Vamos a hacer el redondeo. Pincho en redondeo de arista. Pincho y selecciono esta arista. Y aquí en vez de 5 pongo 4 y acepto. Y lo mismo aquí. Pincho en redondeo, selecciono esta arista. 4, acepto. Redondeo y aquí. 4 y acepto. Y pincho aquí. Una vez aquí voy a desactivar los croquis y los sistemas de coordenadas, que queda un dibujo más limpio. Para ello, botón derecho y lo oculto. Botón derecho y ocultar. Bajo por aquí. Ocultar. Dejaría este. Y ocultar. A por aquí. A finalizar. Mira, ¿ves esto? Este material lo vamos a quitar. ¿Cómo se quita esto? Mira, vengo aquí, pincho en croquis y selecciono esta cara. Y aceptar. Voy a quitar estos dos trozos. Pincho rectángulo. Pincho ahí y dibujo un rectángulo de 30 por 30. Y finalizar. Botón derecho y extruir.
No quiero en esta dirección, sino en esta otra. Aquí le pongo sustraer. Y aquí me dice, dime el cuerpo, seleccionar el cuerpo. Será este cuerpo. Bueno, este ya me lo ha cogido. Y aceptar. ¿Y ves? Ya me ha quitado este trozo y este otro trozo. Este croquis, botón derecho y ocultar. Y centro la pieza pinchando aquí. Y ahora vienes aquí a vista, sombreado realista. Y recuerda, selecciona el cuerpo y puedes seleccionar el color que más te guste. Esto ya es una elección personal. Pero ya habríamos acabado de dibujar este volante. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.